Saludos a todos y bienvenidos a nuestro quinto episodio del 2021. Hoy, como pueden ver, tenemos un maravilloso y hermoso nuevo fondo y escenario, porque hoy día celebramos el amor en todas sus formas, ya sea como amor de amistad, pareja, matrimonio, etc. Y es por eso que hoy hemos decidido tener una entrevista muy especial con dos personas maravillosas, quienes, por gran coincidencia, son ateos y adicionalmente están enamorados. Y también están casados. Así que, sin dejar más, empecemos esta maravillosa entrevista. Y ellos son Ali Sabri y Eric Sabri. Mucho gusto en conocerlos y en tenerlos acá. Saludos muchachos, mucho gusto. ¿Pueden por favor presentarse a nuestro público? Hola, un placer. Sí, soy un estadounidense y ahora mismo estoy viviendo en Corea del Sur. Me vine acá a trabajar en una universidad. Nací y crecí en Minnesota. Fui a la universidad de Minnesota por el pregrado. Y bueno, eso es en general quién soy y dónde estoy, creo. Hago cosas con computadoras, matemáticas y otras cosas divertidas. Genial. ¿Y qué hay de ti, Ali? Soy editora de profesión. Vivo con mi esposo en Seúl, en Corea del Sur. Hemos estado aquí desde el 2011. Originalmente mi esposo vino acá como un investigador y simplemente nos quedamos aquí desde entonces. Oh, eso es muy tierno. Entonces, Ali, ¿puedes decirnos cómo es que ustedes dos se conocieron? Nos conocimos en Minnesota. De hecho, justo antes de que comenzara la universidad, hice un magíster en lenguaje. Y luego de la universidad no tenía ningún plan en especial y él recibió una oferta laboral aquí en Corea. Así que decidimos arriesgarnos y emigramos al extranjero. Maravilloso. Bueno, y ahora vayamos con lo que nos tiene aquí. Eric, ¿podrías contarnos sobre tu religión y cómo es que la dejaste? Mi religión, pues, sería luterano. Más específicamente, bromeo con luteranos de Minnesota. Porque en Minnesota ser luterano era más ir a convivencias y ya sabes. Mis padres fueron criados en una granja, o mi madre lo fue al menos. Así que tuve una familia de granja, teníamos una pequeña iglesia luterana donde hacíamos convivencias luteranas en el sótano. Así que sí, fui criado en la fe luterana. Y para mí empecé a dudar. Es difícil pensar en cuándo empecé a dudar porque siempre lo sentí raro, como los cantos, siempre se sintió como un culto, a pesar de que no sabía lo que era un culto. Y luego, mientras iba a confirmación, algo de crédito que tengo que darle a mi iglesia es que ellos nos enseñaron de todo. Admitían, no sabemos de esto, no sabemos de lo otro, y yo seguía esperando un punto en el cual pudiera saber más. Y durante mi confirmación, cuando me estaban enseñando la historia de la religión, ahí es cuando me empecé a dar cuenta, oh, nadie sabe. Y siempre pensé que había alguien por encima de mí quien tenía información que yo tenía. Y eso nunca pasó. Entonces, Eric, ¿estoy entendiendo bien? ¿Tú dejaste tu religión porque la gente no tenía las respuestas que ellos deberían haber tenido? Pues no era tanto que ellos no tuvieran las respuestas. Yo pensé que la gente te decía lo que era verdad sobre la religión. Y yo pensaba que tenían más razones para saber que era verdad de lo que tenían. Así que no es que ellos no tuvieran respuestas, sino que ellos proclamaban que algo era cierto y yo no entendía. Más bien esperaba que tuvieran más razones, ya sabes. Como un niño aprendes a confiar en los adultos, porque ellos saben cosas del mundo que tú no. Y especialmente cuando me convertí en un adolescente, me di cuenta, ambos tenemos la misma cantidad de conocimiento, ellos solo están aseverando algo y ellos no tenían la evidencia para respaldarlo. En verdad, cuando miras a la evidencia, empiezas a ver estas contradicciones. Yo no fui popular en la clase de confirmación. También hubo una transición en la iglesia, mientras yo pasaba por mi confirmación, donde uno de nuestros pastores se retiró y un nuevo pastor llegó. Y por eso algunas personas se fueron y otras nuevas llegaron. Una de las nuevas personas que llegaron, de verdad les desagradaba yo, porque recuerdo que en un punto hice una pregunta como,
Bueno, el pastor antiguo era muy abierto a preguntas tipo ¿cómo sabemos, ya sabes, si miramos a ambos puntos, el cristianismo y el budismo, cómo sabemos cuál es verdad? Y esos eran el tipo de preguntas que yo hacía. Y el pastor antiguo, él amaba esas preguntas, y él se involucraba y teníamos conversaciones de horas. El pastor nuevo también las amaba, así que no era él el problema. Pero había una dama, no diré su nombre ni nada, pero ella odiaba eso. Ella creía que yo era el demonio. Ella incluso fue a la casa de mis padres a hablar con ellos y ver que estaba mal conmigo. Fue algo casi gracioso. Wow, eso sí es interesante. Gracias por compartir ese momento de tu vida con nosotros, Eric. ¿Y fue lo mismo para ti, Ali? ¿Cuál era tu religión? ¿Creías que era la religión perfecta? ¿Creías que era la única salvación posible? Bueno, esa es en realidad una pregunta muy interesante. La respuesta corta es del cristianismo. Pero yo nací de una madre católica y un padre metodista. Y me bautizaron católica cuando era muy pequeña. Pero ellos decidieron, ya que no estaban particularmente de acuerdo respecto a la religión, que elegirían una tercera denominación para criarnos. Así que yo y mi hermano fuimos criados luteranos, que es la denominación más predominante dentro de Minnesota, donde estábamos viviendo. Así que me bautizaron católica, me criaron luterana y solo por coincidencia tenía un amigo que era baptista, así que cuando era joven iba a una iglesia baptista. Maravilloso, 2 ex-luteranos de Minnesota. Es bastante lindo y puedo imaginar a dónde llevo esto. Ok, ahora cuéntenme sobre su proceso de deconversión y cuán fuerte era la creencia de ustedes. ¿Creías, Ali, que la tuya era la única religión verdadera, por ejemplo? Para ser completamente honesta, nunca creí. Como que hubo un tiempo en el que de alguna manera yo pensaba que creía, pero creía en la religión cristiana y en la metodología de Jesús, y cosas como esta más o menos de la misma manera que creía alguna vez en Santa Claus, cuando era niña. Había una parte de mí que básicamente asumía que había un juego de pretender que esto era real, que todo el mundo compartía. Y cuando tenía 10 años, mis papás me contaron que no existía el viejito pascuero y yo estaba como, oh sí, tremenda sorpresa. Ya lo sabía. Y la verdadera sorpresa yo cuando tenía 14 o 15 años y estaba empezando a ir a clases de confirmación, que empecé a entender que, ya sabes, no fue el yo dejar de creer, sino que el darme cuenta que todas las otras personas de hecho creían esto en serio. Y eso jamás se me había ocurrido antes de ese punto. Vaya, eso es bastante interesante en verdad. Ahora quiero ir con estos datos un poco más picosos, un poco más interesantes. Eric, cuéntanos, ¿hubo un punto específico en el cual dejaste de creer? ¿Sabes? Si tuviese que mencionar un momento específico, fue mi confirmación. Ese fue mi punto de no retorno. Para la gente que no ha dejado la religión, o no sé qué otros tipos de religión hay allá afuera, en la rama del luteranismo en que yo estaba, usualmente cuando tienes 13 o 15, pasas 3 o 4 años aprendiendo sobre la religión y la historia de la religión. Y luego reconfirmas tu fe en la religión. Así que en realidad confirmas tu fe en la religión en ese momento. Y yo me estaba sintiendo incómodo en seguir con mi confirmación, porque no estaba seguro si el luteranismo era la respuesta correcta, y realmente comencé a cuestionar nuestra iglesia y a cuestionar el cristianismo completo. Tuve una conversación muy profunda con mi pastor y no continué con la confirmación, porque llegamos a esta conclusión en que yo no lo quería hacer si es no ético o inmoral, ya que yo quería seguir mi moral y mi ética y no le quería faltar el respeto a mi pastor. Lo respetaba, incluso si estaba en desacuerdo con él en la creencia sobre Dios. Siempre lo respeté y yo no sabía si el cristianismo era la respuesta correcta o si era algo más. Y le dije eso y tuvimos esta larga conversación y él dijo, bueno, siempre y cuando lo que te enseñamos, la enseñanza y lo que enseñamos aquí está de acuerdo con la meta final, está bien. Más o menos así es como lo recuerdo. Puede que no haya sido exactamente así. Y eso fue lo que realmente comenzó el proceso, y yo habría estado en el colegio en esa época. Y la verdad, entre la secundaria y la universidad, como que incursioné
en el espiritualismo vago un montón. Y a veces, en mis primeros años de universidad, cuando llegué a la conclusión de que no voy a ser capaz de encontrar la respuesta, es algo con lo que voy a tener que vivir, aprender a vivir. Tendré que aprender a vivir con la idea que, no sé, me siento muy confidente en asegurar, no creo que nadie realmente pueda saber. Ahora bien, no puedo probarlo, pero no he visto ninguna buena evidencia sobre ello. Bueno, esas eran las conclusiones a las cuales estaba llegando entre mi confirmación y mis primeros años de universidad. ¿Y qué hay de ti, Ali? ¿Puedes tú recordar el punto específico en que las cosas cambiaron para ti? Sí, bueno, para el cristianismo específicamente, de hecho, hubo un punto muy específico, el cual recuerdo muy vívidamente. Empezó más o menos como dije, empecé clases de confirmación, me di cuenta que la gente efectivamente creía en esto, pero pasé a pensar como, bueno, así parece ser la manera en la que funciona el mundo. No sé por qué, es que yo no creo, pero les voy a seguir la corriente. Y más tarde ese mismo año hubo una colecta de comida para caridad en mi secundaria y había un grupo de juventudes cristianas administrándolo. Y básicamente había esta situación donde si traías una canasta o una bolsa de comida para la colecta, ponían tu nombre en una rifa y luego si tu nombre salía elegido ganabas un premio o un cupón. No recuerdo específicamente cuál era el premio, pero mi mejor amigo en ese entonces era ateo y él ganó. Por pura coincidencia, y él quería donar comida, ganó y él decidió no tomar el premio. Y el grupo que estaba a cargo lo tomó de muy mala manera. No sé por qué, pero escribieron una columna de opinión en el periódico del colegio sobre cómo él era un desagradecido y un egoísta, por no querer participar completamente en esta campaña de caridad. Y yo solo pensaba, ¿sabes? Mi amigo, él solamente no quería hacer un gran escándalo de las cosas. Él solo quería darle comida a la caridad y no quería nada a cambio. Y yo pensé, tú sabes, esta persona que está aquí solo quería ser buena persona y darle a la caridad. Y estas personas aquí lo están atacando por ser amable con las personas. ¿Y qué se supone? ¿Que él va a ir al infierno? Entonces llegué a un momento en el que no pude más. Wow, sí, tuviste mucho que procesar ahí. Y bueno, cuéntame, cuando dejaste tu religión, ¿dejaste la religión por completo una vez que sucedió eso o tuviste que ir a través de un proceso distinto? ¿Cómo fue eso? Sí, entonces después de eso, no sé, me ocurrió alejarme completamente de la religión, ¿sabes? Yo no creía en un Dios en específico, pero también había sido criada con el ritual de ir a la iglesia como una actividad reconfortante. Y las historias me eran presentadas como tenía buenos recuerdos de infancia asociados a las historias mitológicas de Jesús. Y de esta manera había una parte de mí que no quería dejar de pertenecer. Sabía que no pertenecía dentro del cristianismo, pero pensaba, ¿sabes? Quizás si me cambio de religión, si intento algo distinto, encontraré un lugar donde la gente sea un poco más razonable y quizás ellos tengan quizás ellos piensen un poco más como yo, donde piensen que es más bien alegorías y metáforas que una deidad efectiva. Así que lo primero que hice fue irme directamente al otro extremo y entré a la brujería y el neopaganismo. No estoy segura exactamente por qué elegí eso. Siempre he sido una seguidora de la literatura fantástica, así que creo que eso simplemente me llamaba desde un punto de vista creativo. Y pasé un par de años en eso, hasta que me di cuenta que muchas personas que hacían eso efectivamente creían que eso era cierto y efectivamente pensaban que era una tradición milenaria, cuando la mayor parte de la evidencia parecía apuntar a su invención a mediados del siglo XX, al menos en su forma moderna. Oí recientemente que hay probablemente voy a pronunciarlo muy mal, paganismo natural o algo así, que era esencialmente lo que estaba buscando como estudiante de enseñanza media, esencialmente ateos, que encuentran confort en los rituales paganos, y si eso hubiera existido en mi travesía, probablemente ahí habría terminado. Pero en ese entonces yo no era consciente de que eso existía, así que cuando me di cuenta que ellos también se lo tomaban en serio, pasé por una rápida seguidilla de otras cosas,
judaísmo reformista y budismo, varias cosas. Luego de ir a la universidad, me mudé a Japón por un par de años y viví en un área muy rural de Japón. Mientras estaba ahí, ya era sólidamente agnóstica para ese entonces. Pero decidí que mientras estaba en el área iba a probar en estas otras cosas, porque pensaba que la religión era interesante y lo estaba pasando bien explorándola en ese entonces. Así que participé en algunos rituales shintoístas que pasaban alrededor mío. Tengo una memoria entretenida de... Estaba manejando por una calle y había un grupo de viejitas golpeando pequeños gong de lata y poniendo comida en la estatua de una deidad que estaba en el camino. Y disminuí la velocidad para echarle una mirada y una de las viejitas me hizo una seña y ellas hicieron que fuera y le pegara los gong por unos minutos. Y luego aparentemente había tomado parte de ese ritual. Y también me uní a un templo budista. A pesar que el líder del templo sabía totalmente que yo no creía realmente en ninguna de las cosas religiosas, yo, completamente sin vergüenza ni disimulo, me uní al templo para unirme al club de comida vegetariana que estaba asociado a él y al cual que uno de mis amigos asistía. Tampoco soy vegetariana, pero me gusta la comida. Lo entiendo totalmente y lo apoyo totalmente. Y para ti, Eric, también probaste distintas religiones, fue tu de conversión mucho más directa y también me gustaría preguntarte cómo sería tu vida distinta si en lugar de haber dejado las creencias, hoy en día fueses un creyente. Mi mundo no sería muy distinto. En la iglesia siempre fui el sujeto que preguntaba por qué. Siempre he sido el tipo que busca conocimiento y entendimiento. Cuando estaba yendo a confirmación, de hecho tuve deseos de convertirme en un pastor. Y de haber seguido esa ruta, mi vida hubiese sido muy distinta. Aunque tengo que creer que de haber ido a seminario o algo, probablemente hubiese terminado como un ateo completo. Ya sabes, como Matt Dillahunty o algún otro de esos ex. Probablemente hubiese ocurrido si hubiese hecho eso. Pero fui a la universidad y me puse a estudiar matemáticas y geología y geofísica. Y sabes, en matemáticas, geología y geofísica no interesa lo que creas. Es decir, tienes que creer que la Tierra es antigua, pero a pesar de que tuve un profesor quien estaba en una conferencia y nos contó sobre otro profesor o alguien que trabajaba en una compañía petrolera, era un petrologista, tenía que trabajar buscando y encontrando petróleo. Para su trabajo, él tenía que utilizar el modelo de la Tierra siendo antigua. Pero en su pensamiento personal, él es un creacionista de Tierra joven. Y la primera vez que escuché sobre este verdadero tipo de disonancia cognitiva pensé, ¿cómo puede una persona a la vez creer que la Tierra es antigua para su trabajo, encontrando petróleo, y luego apenas salen de su trabajo, al final del día, creen que es una Tierra joven de nuevo? Sí, mi vida probablemente no sería muy diferente. Probablemente me metería en menos peleas. O sea, no realmente peleas, pero menos discusiones, ya sabes. Supongo, si fuera un cristiano probablemente sentiría que puedo hablar más libremente sobre creencias y fe. Ya sabes, me siento mal hablando, porque no quiero llamar a la gente idiota. Pero si es que digo, bueno, que ambos están equivocados en sus religiones, ya sabes, me hace el malo de la película y todos se ponen en mi contra juntos. En general mi vida no sería nada diferente. Un profesor con el que trabajo en Corea del Sur, él sabe que soy un ateo y no le interesa, y de hecho he realizado trabajos en el Medio Oriente, pero he trabajado con algunos musulmanes por allá y era un gran y fantástico grupo de personas. Y nunca le dije que soy un comillas ateo. No creo que a ellos les hubiese gustado esa etiqueta, pero sabiendo que no soy un creyente no les interesa. Como que he aprendido que con diferentes culturas debo cambiar el nombre ateo a algo más. Por ello mis padres normalmente me llaman un agnóstico, pero yo en realidad era un ateo. Cuando llegué al Medio Oriente y tuve que trabajar con esta gente, yo utilicé el término no creyente, ya que intento no ofender o molestar a otra gente, ya que no tenemos mucho tiempo en esta tierra y tenemos que trabajar juntos.
Así que intentaré hacer lo mejor que pueda, pero al final del día, si conversamos sobre las cosas en que creemos que son correctas y verdaderas, vamos a estar de acuerdo en más cosas de las que estaremos en desacuerdo. Y ya que estamos en el tema, ¿cómo es ser un ateo en Corea? ¿Es muy distinto a cómo lo sería siendo en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, es un poco difícil hablar para mí al respecto, porque he estado en Corea por 9 años. Así que mi conocimiento sobre Corea es mucho más reciente, así que sé más sobre cómo es ser un ateo en Corea que cómo es serlo en estos momentos en Estados Unidos. Y cuando estaba viviendo en Estados Unidos, estaba trabajando en geología, y luego fui un profesor de matemática por un tiempo, y en ninguno de esos trabajos es apropiado hablar de religión. O no, ni siquiera apropiado, sino que ni siquiera es un tema que surja. Yo enseño matemáticas y programación, o sea, no soy la persona a la que recurres para hablar de religión. En Corea, me interesé más en el activismo ateo. Y mientras vivía en Corea, viviendo en Corea es donde aprendí esto, y esto es de ver videos de YouTube, sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos momentos, donde ves gente luchando contra... Ves a los creyentes de la Tierra Joven luchando contra las acciones para detener el cambio climático, y que a veces son motivados por las ideas religiosas. Y eso es lo que me hizo involucrarme más con el activismo ateo. No porque crea que más gente debiera ser atea, sino porque más gente debería aceptar, ¿sabes? Aceptar lo que la ciencia nos dice sobre el mundo. Por ejemplo, cuando haces un experimento, tenemos que confiar que nuestro experimento está funcionando y, ya sabes, cuando aplicas el método científico, de un modo este funciona. Como me he visto a mí mismo gritando cuando la gente dice, ¿pero tú crees en la ciencia? O ellos tratan de actuar como si los científicos estuvieran todos unidos, de acuerdo los unos con los otros, ya que si alguna vez has estado en una convención científica, no hay nada que un científico quiera más que decirle a otro científico que está equivocado. Esa es la meta de la ciencia, el decirle a otro que están equivocados. Y a través de este proceso de luchar y discutir en la ciencia, estamos menos cerrados cada año. Como que ser científico no es sobre estar en lo correcto, sino que estar menos equivocado. Y mientras intentamos luchar y probar que otros están errados, es que nos volvemos menos equivocados. Porque la relatividad es que, si miras la nueva teoría que ha sido puesta allá afuera, está probablemente errada. Si miras, por ejemplo, si miras a Newton estaba mal sobre la gravedad. Luego vino Einstein, y Einstein como que trajo una teoría que estaba menos errada que lo de Newton. Pero la ley de Newton aún así funciona. Pero cuando te acercas a la velocidad de la luz, no. Entonces, Einstein estaba menos equivocado que Newton. Luego miramos a Stephen Hawking. Bien, Stephen Hawking empezó a mirar la gravedad alrededor de los agujeros negros y empezó a encontrar estos problemas con lo que Einstein había hecho. Y ahora tenemos un modelo de gravedad que está menos equivocado. Por ejemplo, ya encontramos las partículas de Higgs o el bosón de Higgs, así que ahora sabemos más sobre la gravedad y estamos menos cerrados, ¿sabes? Para mí la ciencia no es sobre estar en lo correcto, sino es sobre estar menos cerrado. Es como verlo en probabilidades. Es como que hay un 99% de oportunidad de que esto sea verdad. ¿Podemos llegar al 99.5? Creo que me largué, pero creo que respondí la pregunta ahí. Sí, en lo personal me encanta ese hecho de la ciencia, de que la idea de la ciencia es demostrar que otro está equivocado o que uno mismo está equivocado. Me trae muy buenos recuerdos el aprender que uno se puede equivocar, de hecho. Sí, y eso es algo que cuando discuto en línea, en verdad, Facebook no es un buen lugar para mí. Porque cuando publico algo, me castigo a mí mismo porque no quiero presentar información falsa. Quiero publicar información verdadera ahí. Supongo que por eso no hablo mucho sobre ateísmo públicamente. Porque la verdad ni siquiera es un ismo. Es simplemente no creer en algo. Y supongo que, volviendo a tu pregunta de comparar el ateísmo en Corea versus Estados Unidos, creo que me fui por una tangente. Porque son culturas tan diferentes
que es realmente difícil de comparar para mí. Pero en Corea, la demografía es distinta. Estamos en una situación que, cuando me mudé aquí, estos números no son totalmente precisos, pero se acercan. Solo piensen en un margen de error del 20% aproximadamente. Alguien me dijo, la mitad del país es religioso. De la gente religiosa, la mitad son budistas y la mitad son cristianos. Entonces, realmente estamos lidiando con una situación en la que solo el 25% de la población es cristiana, el 25% es budista y la mitad no es religioso. Y en Asia, la religión no ha permeado la sociedad en el mismo modo que lo ha hecho en la cultura occidental, como las culturas europeas y americanas. La religión es mucho más prevalente allí. Aquí en Corea tenemos vacaciones y celebraciones basadas en el budismo, pero la mayoría de eso es más sobre una experiencia basada en la tradición. Muchas personas siguen el estilo de vida budista y viven su vida siguiendo lo correcto en el budismo, pero ellos en verdad no creen en nada espiritual o supernatural. Y lo que es de hecho más preciso es que no creo que la gente crea o no crea, porque creo que a menudo es más correcto decir que nunca se les pasó por la cabeza a ellos el considerar la pregunta. Por ejemplo, si a una persona nunca se le ha presentado el concepto de Dios, ¿son ateos? Bien, si no tienes conocimiento de ningún lado, estás casi en un tipo de limbo, en una clase de estado de paradoja, en el cual cualquiera de los dos lados podría reclamarlo porque hay un tipo de conjunto vacío de creencias. Sí. Esa respuesta fue espectacular. Muchas gracias, Eric. Ali, algo muy interesante que Eric menciona es sobre su activismo ateo. ¿Te consideras tú también una activista atea? Bueno, específicamente dentro de creer en un Dios, actualmente soy atea. Actualmente, de hecho, me considero a mí misma una atea gnóstica. El ignosticismo es un poco diferente al agnosticismo, con respecto a que es una creencia de que no es Dios sea desconocido, sino que no está lo suficiente bien definido como para ser conocido. ¿Sabes? No creo en ninguna de las mitologías de Dios que he oído hasta ahora, así que soy atea. Pero no creo que el concepto en sí mismo esté lo suficiente bien definido para ser conocido, ¿sabes? No creo en ninguna de las mitologías de Dios que he oído hasta ahora. Pero religiosamente soy de hecho un miembro activo del templo satánico. Oh, el templo satánico. Este sería un gran tema de conversación, ya que hay muchas personas que creen que un satanista es de hecho alguien que sí cree en Satán y que sí sigue un tipo de religión. Sin embargo, la mayoría de los satanistas son personas que no creen, ¿cierto? De hecho, en Estados Unidos, ellos de hecho realizan mucho activismo ateo, si es que no me equivoco. Sí, son muy activos. De hecho, en mi estado están llevando a cabo una pelea legal para conseguir igualdad religiosa. Tengo que aclarar esto antes de seguir hablando. Soy un miembro base del templo. No soy una sacerdotisa, no soy una abogada, ni nadie que esté a cargo de lo que está sucediendo. Así que mi interpretación de la situación puede no estar en la línea de la historia oficial. Pero para mí, en base a lo que entiendo, lo que pasó fue que en los Estados Unidos los ateos no siempre tienen los mismos derechos legales que las personas que poseen una religión. Así que el satanismo del templo satánico era una manera de construir una religión alrededor de las creencias no religiosas y llamarlo una religión, para que de esta manera las personas que no creían en un Dios tuvieran un paraguas donde agruparse para proteger sus derechos. Interesante, hay mucha información nueva que no conocía y he aprendido algo más hoy en día. Me encanta, muchas gracias. Sí, y además hay un set de principios fundamentales que guían los valores de los satanistas que personalmente encuentro muy valiosos. De hecho, son una de las razones por las que me uní, porque los principios fundamentales me hacían sentido y ellos no necesitaban que yo pretendiera creer en un Dios para pertenecer. Ahora una pregunta para ambos. ¿Qué consejo le darían a una persona que está empezando a tener dudas y que no sabe qué camino seguir, que está buscando su propio camino? ¿Qué le dirían a una persona en esa situación? Eric. Sí, bien. Si pienso en alguien que está al borde, me imagino a alguien que se está alejando de la religión o que se está acercando a la religión. Y ya sabes, solo algo que yo hice
y esto podría ser útil en esta situación y quizás en muchas otras, me pregunté, cuando me alejaba de la religión, si no tuviésemos ningún libro religioso, si todos los textos religiosos fueran removidos de la faz del planeta, ¿qué descubriríamos sobre la religión? ¿Cierto? Entonces, lo que yo hice fue buscar cosas en común entre distintas religiones. De hecho, estudié algo sobre el budismo. He escuchado mucha gente que habla sobre el budismo, que no habla sobre. Cuando la gente de la cultura pop habla sobre el budismo, es a menudo nada de lo que leí en los libros. Busqué sobre el Zen y unas cuantas otras religiones. Estudié el lenguaje chino en la secundaria, así que estaba muy interesado en la cultura asiática y leí sobre religiones asiáticas. Básicamente fui a través de todas estas religiones y traté de encontrar lo que todas ellas tenían en común. Y luego adicionalmente traté de darme cuenta, y en realidad me tuve que preguntar, ¿es necesario que haya un Dios para tener cualquier información de esa? Cuando miras el conocimiento y las creencias, y las tradiciones que obtenemos de la religión, no tiene sentido que exista un Dios. Así que, intentando tapar ese espacio, si todas estas tradiciones desaparecieran, probablemente desarrollaríamos nuevas tradiciones, pero ¿volveríamos al mismo Dios? Ya que si hubiese un Dios, entonces probablemente volveríamos al mismo Dios. Y ese es el tipo de consejo que le daría a alguien en esa situación. No creo que sea importante hacer esa decisión en ningún momento próximo en el futuro cercano. Mi respuesta no es algo que creará una conversión rápida, pero es un proceso por el cual fui, que me tomó años, el cual era, ¿qué sé sobre Dios? ¿Y de dónde viene mi información? ¿Viene de otra persona o viene de algún tipo de experiencia que pueda ser validada? Ya sabes, es muy común tener una experiencia que no puede ser validada. Pero, ¿es una experiencia repetible? Si yo me olvidase de esa experiencia, ¿sería capaz de llegar a la misma conclusión? Ya sabes, al final del día, ya sabes, me di cuenta de que, ya sabes, muchas cosas son posibles. Es posible que el mundo haya sido creado hace 15 segundos y nosotros hayamos sido creados con nuestras memorias. No puedo probar que eso sea falso, pero cuando estás indeciso sobre la religión, mi principal punto es, ¿a qué conclusión llegaría si no hubiese Dios, sino que si no hubiese información sobre Dios? ¿Qué descubriríamos? ¿Cómo nos moveríamos hacia esa información? ¿Cómo podemos descubrir qué es real? ¿Estaríamos siquiera motivados a hacer la pregunta si no hubiese textos religiosos? Y tan solo pensar en esas preguntas, creo que es valioso. Y creo que es valioso incluso si eres un ateo o un creyente. De ahí es de donde vengo. Muy completa su respuesta. Muchas gracias. ¿Y Ali? Me tomó años llegar aquí, pero al final me siento tan confiada como persona por haber explorado tanto como lo hice. ¿Sabes? Me he unido a al menos 5 religiones. He intentado genuinamente en creer en al menos 2 de ellas. Y hasta he ido tan lejos como para inventar mi propia religión, en la que solamente yo estaba destinada a creer solo para que hubiera una cosa en la que pudiera creer a mi manera, y no de ninguna otra. Y cuando me alejé de la religión, también exploré todas las otras opciones, agnosticismo y ateísmo y deísmo y todos estos tipos de cosas, y mientras más exploraba, más descubría sobre mí misma. Así que esa sería mi recompensa. Sería explorar y aprender tanto como sea posible y no tener miedo de aprender cosas nuevas, incluso si no estás completamente de acuerdo con la forma en la que actualmente ven el mundo. Muy bien, ambos han mencionado algo muy importante, y es que el proceso de deconversión no es algo rápido, no es algo repentino, es algo que toma incluso años, y que tú tienes que evaluar, explorar y pensar un montón para convertirte, en el caso de ustedes, lo que ustedes son hoy en día. Y esa es la razón por la cual estas entrevistas existen, para demostrar a las personas de que no dejamos de creer simplemente por capricho. Hay todo un proceso detrás y hay todo un trabajo e investigaciones completas
que nos traen a este camino. Y bueno, algo maravilloso que me encanta de ustedes es que ustedes no creen, no piensan que hay un ser superior que los tiene juntos. Ustedes literalmente están unidos por el amor. Y eso es algo maravilloso para este capítulo de hoy en día de San Valentín. Así que muchas gracias a ambos por mostrarnos de que no necesitas tener creencias religiosas para disfrutar la compañía del otro o para tener un matrimonio feliz. Muchas gracias a ambos, espero que disfruten un gran San Valentín y muchas gracias a todos quienes vieron esta entrevista. Espero verlos en el próximo capítulo. Hasta luego y que estén muy bien. Ok, gracias por Sí, todo. gracias. Nos vemos. Adiós. In the Bible says, taking up serpents, drinking strychnine.